en Internet para hacer cualquier gestión y no te facilitan el tema de que no puedas hacer. Te tienes que apoyar en tus familiares o conocidos, fundamentalmente en los hijos. Luego los sistemas para entrar algunas veces son farragosos, no es fácil encontrar la vía de entrada al hacer la gestión pertinente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 10 minutos pasan de las 9, ya lo han escuchado, son nuestros mayores que cada vez lo tienen más difícil para poder hacer gestiones a través de Internet. La brecha digital preocupa. Comisiones Obreras ha presentado los datos del último observatorio de las personas mayores, unos datos que siguen demostrando que la brecha digital sigue siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta este colectivo. Brecha que les dificulta para realizar una gestión en un banco o con la administración pública, que estos días se ve reflejado en las largas colas que se pueden ver en las diferentes sedes de la Seguridad Social en todo el país. El observatorio también ha demandado más plazas públicas en residencias. Así sabemos que en La Rioja hay más de 3.200 plazas, 1.000 de ellas públicas y más del doble son privadas. Plazas residenciales en La Rioja hay 3.208, de las cuales públicas son 1.064 y privadas son 2.144. Llevamos bastantes años que no cambia el tema. Es decir, hay el doble de plazas privadas que públicas. Un laboratorio todo es invisible. Por hijos, bien. Lo que es la oficina somos 20 personas. ¿Vosotros cobráis eso? Sí. La subida se nota. Y luego también que nos hacen indefinido más pronto, no como antes, que a lo mejor estabas 3 meses, otros 3 meses. Claro. Y hasta que lo hacían indefinido. Pedro Sánchez ha vuelto a reivindicar las medidas sociales que está aplicando con el rodaje de un nuevo vídeo coloquial y también cercano. Lo hizo ya con las pensiones y ayer con el salario mínimo interprofesional, como estamos viendo. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros mensuales. La medida va a beneficiar a casi 2,5 millones de trabajadores, un acuerdo al que se llegó sin el beneplácito de la patronal, que accedía a una subida del 4% y no del 8% como proponía el gobierno. Los sindicatos pedían incluso hasta una subida del 10%. Al final hoy se ha aprobado una subida del 8% y les recordamos además que desde el año 2018 hasta hoy el salario mínimo interprofesional se ha visto incrementado un 46,7%. Si comparamos este salario con Europa, vamos a ver cómo el sueldo más alto está en Luxemburgo, lo tenemos aquí con 2.387,4. Le siguen Alemania, Bélgica, Países Bajos e Irlanda con esos 1.900 y después estaría Francia con 1.700 y España con 1.200. El que menos lo estamos viendo sería Bulgaria con 398 euros. Bueno, pues la ministra de Trabajo manifestaba su satisfacción por haber conseguido cumplir el compromiso de esta legislatura. No es un dato más, pareciera un dato frío, pero no lo es. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente, que el Gobierno de España está cumpliendo con sus compromisos con nuestro país. Y esto es muy importante, sobre todo porque no era habitual que los gobiernos cumplieran con sus programas. Me siento muy orgullosa. Hoy cumplimos con el acuerdo de gobierno. Bueno, pues se cumple casi un año desde que las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a tener planes de igualdad y solo 1 de cada 3 empresas riojanas cuentan con uno. Así lo ponen de manifiesto hoy en el Día de La Rioja, donde destacan en portada que 2 de cada 3 empresas riojanas incumplen la ley al no tener un plan de igualdad. Solo 60 de las 173 sociedades que están obligadas lo han presentado. El Gobierno valora este incremento, pero los sindicatos advierten del desinterés de los empresarios. Los sindicatos también destacan las ventajas que acarrea en aspectos como la mejora de la productividad y también la proyección de firma. La propia directora general de Igualdad reconoce que los planes generan mayor rendimiento al reducirse el absentismo, mejoran el trabajo en equipo y también la captación de talento. Lo que es una realidad es que, según el INE, la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 4.705 euros de diferencia. De media, los hombres ganan
ganan unos 25.000 euros y las mujeres 20.000. Es el conjunto del país, si lo comparamos la diferencia es incluso mayor, pero en La Rioja se ha experimentado mejoría respecto a 2019, cuando la diferencia era mayor de 4.900 euros, y un avance importante con respecto a 2018, porque era cuando la diferencia se elevaba hasta los 5.800 euros. Los empresarios reconocen la demora en la implantación de los planes y achacan ese retraso a la pandemia y a la guerra, pero afirman que hay muchas empresas que están en proceso de conseguirlo. La patronal asegura que es preciso ahora adaptar el plan a cada empresa y negociarlo también con los propios trabajadores. Bueno, pues vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con la directora general de Igualdad, Emilia Fernández, que se ha acercado a este estudio. Muchísimas gracias, buenas noches y bienvenida. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicar estas cuestiones. Bueno, hemos visto 2 de cada 3 empresas incumplen la ley de igualdad, o lo que es lo mismo, 1 de cada 3 tienen un plan de igualdad. No sé cómo valora esos datos, si son positivos, si son pocos. El objetivo principal del Gobierno es, desde luego, que todas las empresas cumplan la ley y lo antes posible aprueben ese plan de igualdad. Por nuestra parte, sí que pensamos que lo que sí que hay es un efecto entre la aplicación de los reales decretos 901 y 902, que planteaban que el marzo pasado, más o menos esa era la época, se debían de tener planes de igualdad en empresas de menores de 50 trabajadores y trabajadoras, y la verdad es que lo que sí que valoramos positivamente es ese incremento casi del 50%, y además nos consta que se están negociando y trabajando otros tantos planes de igualdad. Entonces, el objetivo principal es que se tenga, y lo que hacemos desde el Gobierno es poner las herramientas y los instrumentos a disposición de las empresas para que puedan hacerlo. Se cumple ahora, por tanto, un año, ¿no?, desde que se hizo que fuese obligatorio cumplir esta ley de tener este plan de igualdad en las empresas. Exactamente, bueno, todavía, como dice, se valora ese casi 50% de incremento, pero hay reticencia por parte de algunas empresas. ¿A qué cree que se debe? Yo creo que es principalmente por desconocimiento y porque todas las cuestiones nuevas a veces siempre cuestan, ¿no? Por eso la labor principal del Gobierno es hacer pedagogía, ¿no?, y sensibilizar al ámbito empresarial de las ventajas que tienen y que las tienen tener un plan de igualdad y medidas de igualdad en las empresas, porque está absolutamente constatado que mejoran la productividad, reducen el absentismo, tienes mejor imagen de marca y hay un mejor ambiente en el trabajo, y además se capta talento tan necesario en determinadas empresas y profesiones que no se encuentran, ¿no? En ese sentido, además, también apostamos por dar herramientas económicas, de ayuda económica a las empresas para que eso lo puedan llevar a cabo. La Consejería de Desarrollo Autonómico, a través de la Dirección General de Empleo, lo que hace es dar ayudas a las empresas entre 3.000 y 5.000 euros para que puedan llevar a cabo esos planes de igualdad, y además que pueden pedirlas un mes después de firmado, o sea, con el plazo de un mes, desde que lo han firmado, constantemente a lo largo de todo el año. Bueno, decíamos desconocimiento. Exactamente, ¿qué es un plan de igualdad? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, un plan de igualdad, un plan se trata de una herramienta para planificar. Ante el hecho constatable de que existe una desigualdad en el ámbito laboral entre las mujeres y los hombres, tenemos que ver cómo solucionamos el problema, ¿no? Un plan es poner en un documento qué acciones vamos a llevar a cabo a través de un diagnóstico en el que tenemos que evaluar cómo es nuestra propia empresa, ¿no? Pues la representatividad de hombres y mujeres, el número, si tenemos medidas para la conciliación familiar o laboral, si tenemos medidas contra el acoso, cómo podemos reducir la brecha salarial, entre otras cuestiones. Y sí que me gustaría destacar, para animar a estas empresas para
para que encuentren ese camino hacia hacer los planes de igualdad, que los primeros que damos ejemplos es el propio Gobierno de La Rioja, porque el propio Gobierno de La Rioja hace poquito aprobó su plan de igualdad en la administración riojana. Y en ese sentido, pues es que entendemos que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Estamos hablando de una igualdad de trato. Me imagino que es hacer, como dice usted, un estudio de cuál es la situación de cada una de las empresas, que variará, ¿no?, cada medida que se tome según la empresa. Pero me imagino que también les costará un poco en la parte de hablar de los salarios. Hablaba usted de la brecha salarial, hablar de salarios, saber lo que el compañero cobra o deja de cobrar, eso no gusta. Sacar esa información dentro de la propia empresa también es un poco costoso, ¿no? Sí, además hay herramientas que plantean los reales decretos que tienen que ver con poner negro sobre blanco sobre lo que gana cada persona que trabaja en una empresa, y es verdad que es difícil. Hay una herramienta que hemos puesto en marcha, unas personas que son las agentes de igualdad en los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT, que de verdad que cuenten con ellas para cuando tienen cualquier duda y para ver que lo que se trata cuando se habla de saber esos datos es para ver cómo podemos actuar, ¿no? Porque cuando planteamos la brecha salarial, lo que nos damos cuenta es que, como decíais bien en la introducción, las mujeres ganan más de 4.000 y pico euros menos que los hombres, y claro, a igual trabajo tenemos que saber qué ocurre detrás, ¿no? Y lo que ocurre muchas veces son la temporalidad en el empleo. Ocurre también que muchas veces, como las mujeres se encargan tradicionalmente del cuidado, los complementos que tienen que ver con la presencialidad no los cobran las mujeres. Claro, hay una serie de factores que, si no podemos chequear qué está ganando cada uno y por qué unos más y por qué unos menos, pues no podemos atajar el problema, y solo tiene esa misión. ¿Cómo va a contribuir, cómo cree usted que va a contribuir ese aumento del salario mínimo interprofesional que se ha aprobado hoy, de esos 80 euros? Bueno, es fundamental, porque hace unos días presentaba a Comisiones Obreras que la brecha salarial se ha reducido desde 2018 en 6 puntos, y es a consecuencia casi en un 50% de ese aumento del salario mínimo interprofesional paulatino, que hemos llegado ya hasta los 2080. Pero es que, claro, las mujeres son las que tienen los empleos más precarios y es en sectores muy feminizados, temporalidad. Entonces, en ese sentido, el aumentar el salario mínimo ya les beneficia directamente. Pero también hay otra cuestión que ha beneficiado de forma muy importante a las mujeres, y es la reforma laboral, en la que más de 700.000 mujeres en España ahora tienen un contrato fijo. Estaba hablando usted de la brecha, también podríamos hablar de esa brecha en el paro, ¿no?, entre hombres y mujeres. Son mayores las mujeres que están en el paro, una brecha que además se agrandó tal vez por la pandemia, ¿no? Muchísimas más mujeres fueron, y como decía usted, bueno, pues al final acaban haciendo los trabajos más precarios, ¿no? Efectivamente, es que es donde están las cifras, se concentran las del paro en esos sectores más precarios. Y luego también hay un factor importante, que es esa idea de que no hemos asumido todavía una verdadera corresponsabilidad, ¿no? Y entonces las mujeres se dedican más al cuidado de los críos y también de las personas mayores, y eso muchas veces les resta posibilidades en su trabajo y en ascender, y luego eso todo pues se acaba viendo lamentablemente en esas cifras. ¿Y cómo se puede convencer a las empresas para no, podríamos decir, desperdiciar el talento femenino? Bueno, hay una cuestión que es de justicia, ¿no? La sociedad la componemos hombres y mujeres, y desde luego no puede haber una sociedad justa si no se comparte, si no se tienen las mismas oportunidades para hacer tu proyecto vital, el que quiera cada persona, ¿no? Eso ya debía de removernos internamente, en el sentido que tenemos que garantizar que todos nuestros trabajadores y trabajadoras tengan las mismas condiciones, ¿no? Pero es que luego el hecho es que es bueno para las empresas, es más productividad,
ese talento, cuando se garantizan determinadas condiciones en el empleo, hay talento que vas a retener, porque el talento está repartido en toda la población, no pertenece solo a un sexo, ¿no? Entonces tienes el doble de oportunidades, tienes grupos más diversos en los que puedes encontrar más soluciones a los problemas que se plantean a tu empresa, ¿no? Y luego, por una cuestión bastante de perogrullo, que digamos, las grandes empresas están apostando por los planes de igualdad. Dentro del top 10 de empresas que más están estimulando esas acciones de igualdad en todo el mundo, hay una empresa española que es Iberdrola. No creo que algo le interfiera en sus beneficios ni que haga una apuesta que le vaya a perjudicar, ¿no? Y aquí en La Rioja tenemos muchas empresas que están trabajando de forma puntera y lo tienen incorporado en su forma de entender la empresa. Las empresas que no llegan a tener más de 50 empleados, ¿pueden hacer también planes de igualdad? Claro, de hecho, las empresas, las ayudas que le comentaba antes, hace unos instantes, se pueden pedir esas ayudas, hay que ver los requisitos claros, pero desde empresas que tengan 5 personas, Con solo 5 personas sí, ya se pueden existen. acceder a esas ayudas. Pues a mí me gustaría terminar, sé que lo ha repetido en varias ocasiones, pero resumir cuáles son los beneficios, y con eso nos quedamos, los beneficios que produce para la propia empresa pues tener unos planes de igualdad de trato entre hombres y mujeres dentro de esta empresa. Pues que sus trabajadores y trabajadoras van a estar más cómodos, van a estar más incentivados para trabajar, por ello van a ser más productivos. Además, van a retener talento, porque con buenas condiciones de conciliación las mujeres no van a abandonar, y estamos hablando de que no restas un 50% de tu talento, y sobre todo porque beneficia en tu imagen de marca también. ¿Hay unos sectores donde se note dentro de aquí de La Rioja que haya más desigualdades que en otros? Yo creo que tiene que ver más con la precarización del empleo, ¿no? Y donde esas condiciones laborales están menos garantizadas. Pero bueno, la igualdad yo creo que se tiene que entender por todos los sectores. ¿Y cómo se vigila el acoso sexual dentro de la empresa? Bueno, una de las herramientas importantes de los planes de igualdad en las empresas es que cada empresa elabora su protocolo para atender esos casos de acoso sexual en el empleo. Pero bueno, puede ir desde la Oficina de Atención a la Víctima, puede ir a los sindicatos. Tiene muchos lugares donde poder efectuar esa denuncia, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc. ¿Cuánto tiempo cuesta empezar los trámites de este plan y terminarlo? Depende de las empresas, depende del tamaño, hay que realizar un diagnóstico previo, hay que acordar las medidas con la mesa de negociación, con los trabajadores y trabajadoras. Tiene su tiempo, requiere su tiempo. No te que lleguen a un acuerdo, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo poner de acuerdo a 5 trabajadores y trabajadoras que a una empresa gigante. Pues Emilia Fernández, un placer tenerla con nosotros aquí esta noche. Muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos a publicidad, son las 9:28, regresamos en unos instantes con la tertulia aquí en Punto de Encuentro, no se la pierdan.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Seguimos en Punto de Encuentro cuando son las 9:34 de la noche y vamos a saludar ya a la mesa. Le damos la bienvenida a Isabel Ilzarbe. Muy buenas noches, bienvenida. Jorge Ruano, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Y también Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar a la directora general de Igualdad hablando de esos planes de igualdad en las empresas. Podemos decir que 2 de cada 3 no lo cumplen, ahí lo estamos viendo, o lo que es lo mismo, solo 1 de cada 3 empresas riojanas cuentan con ese plan de igualdad. Bueno, hemos hecho un pequeño repaso de lo que significa ese plan de igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero no sé qué os parece a vosotros. Se van a cumplir ahora en marzo, ¿no? Un año que tendría que ser obligatorio para las mayores de 50, aunque las grandes empresas ya lo tienen desde hace años, desde hace tiempo, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está funcionando? Bueno, pues está funcionando como todo lo que empieza, pues con muchísimas dificultades, pero la verdad es que estamos muy satisfechos. Llevamos ya 2 años trabajando, además con la Consejería con la Dirección General de Igualdad en este tema, impulsando la figura, como se ha dicho antes, de las agentes de igualdad en este caso. Entonces tiene una labor muy complicada de empezar de cero con las empresas, de explicarles qué es un plan, que estamos allí para colaborar con ellas y para poner pues, encima de la mesa un análisis muy completo antes de elaborar su propio plan. Es verdad, con dificultades, pero vamos avanzando. Veíais reticencias, ¿no?, en los empresarios. Muchas, bastantes. ¿Por qué? Pero yo creo que muchas de ellas, ya cuando empezamos la dinámica de las reuniones, ya se rompe esa prevención que tienen y se dan cuenta, bueno, pues que eso se puede aprovechar. Dejan de verlo como una obligación, como un trámite pesado, y se dan cuenta de que, bueno, pues que pueden avanzar, porque es que incluso en el interno de las organizaciones llevamos tiempo viendo, pues como cuando les preguntamos a nuestros compañeros y compañeras, oye, en tu empresa no, todos cobramos igual, no hay diferencias. Y luego cuando rascamos un poquito vemos que eso no es cierto. Las mujeres no acceden a determinados puestos porque ni siquiera se les ofrece, o esa brecha que no aparece efectivamente en las tablas salariales, pero se da por todos aquellos complementos que hemos venido diciendo, que la brecha salarial está en aquellos complementos que las mujeres no acceden a ellos. Y yo creo que es donde alcanzamos acuerdo, porque no siempre hay acuerdo. Fundamentalmente no hay acuerdo porque no nos facilitan las retribuciones, que es lo que más cuesta, ¿no? Y es lo que más cuesta, pero bueno, yo creo que se está avanzando y este año vamos a reforzar con una gente más, porque el trabajo empieza a ser desbordante, porque el boca a boca funciona y las empresas también se están dando cuenta que es una oportunidad para ellas. Isabel, te iba a decir, en la universidad, ¿qué tal? Pero bueno, cada uno, no vamos a preguntar por las empresas de cada uno, pero bueno, tú que eres feminista y luchas por los derechos, imagino que estos planes de igualdad estarás interesada en ellos, ¿no? En que se cumplan y... Por supuesto, siempre, y haciendo un seguimiento lo más estrecho posible, dentro de mis posibilidades también, de qué es lo que se va cumpliendo y lo que no. Ya que me has preguntado por la universidad, este fin de semana fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y una de las cosas que precisamente se reivindica no es solo que las mujeres lleguen a menos puestos, vamos a decir, entre comillas, de mando, por lo que sería el catedrático de universidad y el profesor de investigación en instituciones como el CSIC no llegan, principalmente porque o bien dejan la carrera o bien debido a que se encargan de los cuidados de los hijos, de familiares dependientes, etcétera, otro tipo de tareas ajenas al trabajo, no alcanzan los méritos suficientes para conseguir llegar a esos puestos. Y además eso también implica que, aunque de base todos trabajamos en el sector público, todos tenemos el mismo salario, pierden muchísimos complementos por el camino, así que estamos hablando más o menos un poco de lo mismo. Los complementos que decía Emilia, ¿no?, que hablaba de la presencialidad que no la cobran, ¿no?, las mujeres. Claro. Bueno, al final es una pieza más de un engranaje que no es otra cosa que el cambio cultural que están sufriendo nuestras sociedades, ¿no?, que es la incorporación en igualdad de condiciones de la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad, nunca mejor dicho. Entonces, claro que cuesta porque hay fuerzas reaccionarias o fuerzas más conservadoras a las que todos los cambios les ha costado. Yo estaba escuchando ahora a Ruano
y cuando se empezaron a implementar los planes sobre riesgos laborales para evitar los accidentes laborales, yo todavía me acuerdo de algunas declaraciones o de algunas ruedas de prensa terroríficas de alguna parte de la empresa, ¿no? Entonces quiero decir que yo me alegro de que por lo menos la acogida de este tipo de planes haya sido positiva, porque se puede tardar más o menos, pero sabiendo que es parte de algo más grande, el que vaya afianzándose, que se vayan desarrollando, se vayan implementando y que vayan funcionando, yo creo que es una buena noticia, y que tendríamos que, sobre todo, poner de ejemplo lo que funciona bien y dónde funciona bien, para que aquellos que todavía son un poco más aprensivos pues pierdan cualquier miedo ante algo que además es imparable, y es la redefinición de la mujer en nuestra sociedad, que no tiene parangón en nuestra historia como ser humano, pero además es que no tiene vuelta atrás. Bueno, vamos con otro asunto que también nos preocupa, que es lo que está pasando en los institutos nacionales de la seguridad social en todo el país, que se están produciendo unas larguísimas colas, pues porque para pedir una cita es muy difícil, y estamos viendo, lo vamos a mezclar un poco con la rueda de prensa que habéis dado esta mañana en Comisiones Obreras, que parece ser eso, que los mayores pues cada vez lo tienen más difícil para hacer todas estas gestiones a través de Internet, ¿no? La brecha digital, por lo tanto, no solo preocupa a Comisiones Obreras, nos preocupa, yo creo, que a la sociedad en general, pero sí que vamos a hacer referencia a esos datos del último observatorio que han presentado esta misma mañana, ¿no? Unos datos que siguen demostrando que esa brecha digital pues sigue siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el colectivo, una brecha que les dificulta realizar, como decimos, pues gestiones en bancos, en la administración pública, que estos días se ha visto reflejado en esos datos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo aportabais datos, ¿no?, sobre los mayores de 65 años, sí que usan el 67% el WhatsApp, la prensa en un 52%, videollamadas 48%, el correo electrónico el 45%, y los mayores de 75 ya vemos cómo van bajando, bueno, pues el uso, y lo que pone Internet es que un 29% no, solamente alguna vez lo han utilizado, ¿no? Sí. Bueno, el observatorio la verdad es que tiene una visión muy amplia. La verdad es que los datos que se recogen cada año nos van dando cómo va evolucionando nuestra sociedad. Es un observatorio que lleva más de 10 años presentando sus datos, y nos da una foto, bueno, pues de cómo evoluciona la parte digamos demográfica de nuestra sociedad, hacia dónde nos dirigimos. Por otra parte, cuáles son las condiciones de vida y cuáles son las políticas públicas que afectan principalmente a las personas mayores, y cada año se detiene, bueno, pues en unas cuestiones. Otros años ha sido el envejecimiento activo, pero en este caso, entre los 5 elementos que se destacaban este año, era esta parte de cómo abordar ese cambio digital. Y los datos, bueno, lo que reflejan es que a nivel usuario, bueno, pues nuestras personas mayores van defendiéndose, pero el problema viene, pero no solo para personas mayores, sino para el conjunto de la sociedad, cuando tenemos que acceder a los servicios públicos, a los que cuando tenemos que dirigirnos a la administración local, autonómica. Es ahí donde tenemos el verdadero problema, y ahí no solo afecta a las personas mayores, sino que afecta al conjunto de la población. Es decir, aquí todos sabemos manejarnos en las redes, todos abrimos el correo electrónico, pero como tengamos que hacer un certificado digital, una firma digital o solicitar algo, tenemos un problema. Pero ni siquiera las generaciones nativas digitales tienen ese acceso. Estamos detectando un verdadero problema para la gestión, y además del acceso por ejemplo, a la oferta pública de empleo, que es necesario para presentarse a las oposiciones, hacer una serie de gestiones. Hemos tenido desde el sindicato que ayudar a gestionar esas cuestiones a personas que tienen estudios, que tienen capacidad, que están integradas en la sociedad del conocimiento y demás, y sin embargo hay cosas que tienen dificultades. Por lo tanto, eso se ve, la punta del iceberg es ese, pero es que tenemos un verdadero problema. Y con lo que decías antes, el problema, por ejemplo, de la seguridad social nos está afectando a todos los niveles, a usuarios, a las entidades que trabajamos con la seguridad social, pero es que la seguridad social ha perdido un 25% de trabajadores y trabajadoras públicos, y no se ha recuperado. ¿Entonces dónde está el problema? Ahí está el problema. Es que no hemos renovado plantillas, ni siquiera hemos cubierto lo que teníamos antes, y la carga de trabajo es aún mayor. Bueno, pues está pasando en
Sí, lo de la seguridad social, por ejemplo, que ha sido una de las administraciones mejor valoradas a lo largo de las últimas décadas en este país. Salían los sindicatos mayoritarios haciendo un balance de lo que necesitaba para poder prestar un servicio al uso, sobre todo también sabiendo que hay mucha gente mayor que ya no se va a digitalizar, es decir, que por mucho que se empeñen va a ser imposible porque no es un lenguaje o un idioma con más allá de lo básico con el que van a poder formarse, sobre todo eso, sacarse un certificado digital no lo sabemos hacer los que prácticamente tenemos el móvil todo el día en la mano, como para pedirle a mi madre con 80 años que se lo saque, o sea, es imposible. Y decían que hacía falta un 40% más de plantilla para poder prestar un buen servicio. Y aquí volvemos al tipo de sociedad en el que queremos vivir, ¿no? Lo que hablaba antes con la incorporación también de la mujer en igualdad de condiciones a esta sociedad. Si queremos una sociedad donde haya un buen cuerpo funcionarial que funcione, que nos solucione los problemas a los ciudadanos, pues entonces hay que cotizar y hay que pagar impuestos. Entonces ya entramos en que en cuanto dices esto, ya se te acusa de estar ideologizado, de hacer política. No, es decir, ¿qué tipo de país queremos? ¿Un país en el que se salve el que se pueda o que aprenda el que pueda y el que no, pues que se busque la vida? ¿O un país en el que, por ejemplo, estemos hablando de que la gente de más de 65 años tiene enormes dificultades para relacionarse con la administración electrónica, con su día a día, pensiones, ayudas, etcétera, etcétera, ¿no? Isabel. No, a ver, pues yo creo que es que vamos a estar de acuerdo prácticamente en todo. Además es que la forma de comunicarse con las webs y las sedes electrónicas de cualquier administración pública no es para nada intuitiva. O sea, si yo, que estoy acostumbrada a manejar distintos tipos de servidores, soy a veces incapaz de saber cómo tengo que hacer un trámite de los más sencillos, es que no me quiero ni imaginar gente mayor o gente que por lo que sea no quiere recurrir a tecnologías digitales, que eso también existe, gente que no está familiarizada porque no quiere estarlo. Entonces hay que buscar alguna alternativa y por supuesto hay que reforzar la plantilla para que esto funcione, si no. Y luego, María, perdona, sí. No es cuestión de ser nativo digital o no ser nativo digital, porque yo estoy seguro que si tú le dices a la gente joven que está todo el día metido en internet que haga un trámite administrativo a través de la página web de Logroño del Gobierno de La Rioja, tendría muchas dificultades para realizarlo. Es decir, que no confundamos el usar determinados artilugios o determinadas plataformas digitales en nuestro día a día con saber relacionarnos con la administración o realmente saber solucionar problemas digitalmente, y no es cuestión de edad y no es cuestión de clase social, ni siquiera de manejo de la electrónica, ¿no? Es cuestión de que es un idioma, que tenemos un lenguaje que tenemos que aprender y no se nos enseña también, ¿eh? Bueno, está ahí, ¿no? De todas formas, el día que se caiga Internet, se acabó el mundo casi, ¿no? Se podemos decir. El famoso efecto 2000. Sí, totalmente. Y otro dato también que me ha llamado la atención es el número de plazas, ¿no? De las residencias de ancianos. Me parece que eran más de 3.000 son en total las plazas de residencias, ¿no? Públicas hay unas 1.000 y ahí están los datos. Y 2.144 privadas. En una sociedad, como dices, que vamos cada vez más envejecidos, son pocas las plazas que tenemos públicas, ¿no? Sí, aparte, no solo es el número de plazas, sino también cómo se articula, ¿no? Porque los datos son comparativas fundamentalmente de España con Europa a través de los datos de Eurostat. Pero luego lo más interesante de todo es cómo luego en las comunidades autónomas cómo eso se traduce en las distintas políticas públicas. Y ahí vemos fotos muy distintas con más o menos los mismos recursos. Vemos cómo los ratios de médicos y enfermeras, enfermeros varían de una comunidad a otra, cómo hay una brecha muy importante en el dinero que se dedica a cada comunidad autónoma por habitante a la sanidad pública y a la atención primaria, y eso la verdad es que resulta a veces escandaloso, es decir, las diferencias que hay entre lo bien sabido de la situación de Madrid, que es la que menos invierte, y otras comunidades, pero luego invirtiendo más también hay diferencias de cómo se articula esa inversión. Por ejemplo, en La Rioja hay un elevado número de residencias públicas o de control público. Sin embargo, Cataluña, que tiene una inversión importante,
prácticamente el 50% es una gestión absolutamente derivada a lo privado. Es decir, que hay diversos modelos y aquí es donde la parte pública tiene que hablar de modelos y de qué es lo que estamos haciendo. Es decir, porque incrementamos unas cuestiones, no incrementamos los geriatras, no tenemos camas suficientes, las camas son suficientes pero están gestionadas desde lo público o desde lo privado. La Rioja, en los datos que se han presentado en el observatorio, dan una buena foto. Es decir, dan una corrección de las políticas que estaban aplicando, con incrementos muy importantes de los recursos en materia de sanidad, pero es verdad que en algunos ámbitos no terminamos de alcanzar la media y es donde hay que insistir, porque hay una parte que se va también incrementando, no solo la esperanza de vida, que es en general, sino aquella esperanza de vida sana, que va desde los 65 en estos momentos ronda los 11 años más o menos, que también se diferencia en las comunidades autónomas, curiosamente, y que bueno, pues que es la que tenemos que cuidar para alargar más. Y también pues ese logro que tuvimos las organizaciones sindicales por la presión al gobierno de recuperar esos 600 millones para la atención domiciliaria, que es que las personas reciban la atención en sus casas y no tienen que ir a una residencia y las familias reciben un alivio. Y nuestra pelea que tenemos todos los días es que esa mejora de los recursos en cuanto a esa asistencia debe ir a las trabajadoras, porque fundamentalmente son mujeres, para dignificar esa profesión, cualificarlas y socialmente que sean mejor vistas, es decir, las personas, aquellas que nos cuidan, pues que debemos elevar su nivel en esta sociedad, y es la segunda pelea que tenemos en estos momentos. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más a esto, si no pasamos a hablar de ese salario mínimo interprofesional que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Llegamos a esos 1.080 euros, los sindicatos queréis haber llegado a un 10%, al final, bueno, se ha quedado en ese 8%, ni la patronal que quería un 4%, ni los sindicatos llegar hasta... Me miras con cara que digo, pues me estaré equivocando, sí, pero no, es así, ¿no? No, hombre, la verdad es que se ha llegado al compromiso que llegamos con el gobierno en su momento, de que a lo largo de la legislatura íbamos a alcanzar el 60% del salario medio en nuestro país, y evidentemente en ese elemento estamos satisfechos. El problema es que en estos acuerdos, a diferencia de otros, aquí la patronal no ha querido saber nada de este acuerdo y viene pues jugando sus bazas en otro sentido. Pero lo que es realmente importante es que el salario mínimo está afectando entre 2,3–2,5 millones de personas, fundamentalmente mujeres y mujeres jóvenes. Y por lo tanto yo creo que se merecen que también recuperar ese poder adquisitivo, mantenerlo igual que lo hicimos en pensiones, y por lo tanto estamos en la senda del crecimiento. No hemos tenido los apocalípticos que decían que esto iba a ser, como decía Mafalda, el acabose, pues no lo ha sido. Al final estamos creando empleo, estamos en un crecimiento superior a la media europea, batimos récord de afiliación a la Seguridad Social, por lo tanto se demuestra que hay otras maneras de hacer las cosas y por lo tanto menos temporalidad, mejores salarios, aunque todavía evidentemente queda mucho camino por recorrer. Sí, bueno, eso es una apuesta política de afrontar el futuro de otra manera, es decir, no cargar a hombros o espaldas de los trabajadores y trabajadoras de este país las consecutivas crisis que estamos sufriendo, porque ya salvo la invasión alienígena y ahora con lo de los globos, no sé yo si no será el inicio de dicha invasión. Entonces, como decías, el objetivo que es político que se habían propuesto del 60% y por encima de los 1.000 euros ha cumplido, pero yo lo valoro muy positivamente, pero más positivamente valoro que con la reforma laboral se estén convirtiendo muchos de esos trabajos precarios en trabajos fijos, ¿no? Porque para la gente que contratamos gente o que hemos sido contratados alguna vez, de cara a ir
simplemente hacer cualquier trámite bancario no es lo mismo ir con un contrato fijo que con un contrato temporal de 2 meses o de 15 días. Y sobre todo la autoestima que a uno le infunde el decir tengo un trabajo en el que se me valora, en el que mi talento lo pongo a disposición de mi empresa, en el que estoy implicado con la empresa. Yo creo que es también ese cambio de paradigma hacia una sociedad más moderna, ¿no? Una sociedad más moderna que tiene que producir, tiene que cotizar, tiene que pagar impuestos. Con lo cual es que estamos todo el tiempo circunnavegando el mismo mar, ¿no? Sí, sí, y además le iba a recordar yo antes lo que has dicho, ¿no? Más impuestos también con lo de invertir en sanidad también, ¿no? Que es lo mismo. Pero si tienes, puedes pagar. Si no tienes, no puedes desde pagar. luego, desde luego. Claro, Isabel. No, hombre, yo desde luego estoy contenta. Vamos a ver, mejor si hubiera sido lo que querían los sindicatos, los 1.100 euros también te lo digo, por 20 euros, bueno, pero en fin. Lo que me da un poco de miedo es que, claro, 1.080 euros sigue siendo algo muy bajo, entonces la problemática de la gente que cobra el mínimo interprofesional va a ser muy similar, y más si la inflación sigue una tendencia al alza. Eso es lo que me preocupa. Ahora, a ver si es buena mis compañeros noticia. pueden ver formas. también un poco cuáles son los sueldos en Europa, ese salario mínimo interprofesional. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Claro, ahí hay que comparar. Claro, pero claro, no es se puede que comparar. estamos comparando realidades muy Luego también de dónde venimos, ¿eh? De dónde claro, venimos. También, es que, sí, claro, sí. se ha subido un 38-39% en 4 años. Claro, es sí. decir, que casi un 47% desde el 2018. Pues eso, por eso, pues fíjate, más, sí, o sea, la verdad es que el resultado Por eso la referencia más Del 2019. ajustada es situarla en el 60% del salario por eso, medio sí. del país. Con la Es lo evolución más, del país. Lo más Sí, ajustado. sí. Ahí lo estamos viendo. Bueno, ¿qué os parece el vídeo de Sánchez en Parla con unos chicos, un vídeo que salió ayer hablando de eso, del salario mínimo interprofesional? Natural, no natural, lo mismo que hizo con las pensiones, parece que al final, ahí estamos viendo el vídeo, al final parece que este chico, por ejemplo, debe ser hermano de un asesor dentro de la Moncloa. Todo queda en casa, ¿no? ¿Qué os parece de este tipo Bueno, es una forma de comunicación, sí. se llaman reuniones Tupperware, comunicación política es de primero de políticas, quiero decir que no pasa nada. Es otra forma de darle naturalidad a veces explicaciones que son técnicas y complicadas. Luego, si el chico es o deja de ser, bueno, todos hemos estado en reuniones, y también puedo estar yo con comisiones y estoy con un amigo, o también puedo estar en la Federación de Empresas y estoy con otra amiga o otro amigo. Quiero decir que eso tampoco es... Y es un poco la imagen, la forma de comunicar que se está planteando también un poco, yo creo, de cara ya a la campaña, una imagen de cercanía, de sencillez, de, bueno, yo creo que tira más por ahí en ese sentido. Muy bien, ¿algo que añadir? No tiene por qué salir bien, ¿eh? A mí mi hijo me lleva mucho la contraria. O sea, hombre, tampoco te hombre. creas No, que claro, esto puede nadie salir dice que bien. vaya a salir Cuídate bien. de los amigos. Nadie dice que vaya a salir bien, otra Sí, cosa es sí. que, bueno, yo quiero enseñar sí, que mira que soy cercano y ya está. Lo que pasa es que en comunicación política es algo muy habitual. Es habitual, ¿no? El tú a tú, Bueno, lo que pasa es que como nos han tocado dos Sí. tan cercanos, ¿no? El de las Claro. pensiones y No, y este seguramente es habrá llamativo. más, porque, por ejemplo, los vídeos virales estos de 30 segundos, un minuto, donde te reducen todo a lo que entre en un TikTok o en un directo de Instagram, en un Reel, algo así. Quiero decir que lamentablemente hoy en día gente de esa generación, gente joven como esta, no coge el periódico y se informa todas las mañanas antes de ir a trabajar tomándose el cafecito. Hay que hacerlo de esa manera. Hay que hacerlo, entonces. Hay que ejercitar Bueno. la capacidad de síntesis para meter todo en 30 segundos Sí, en sí. un reel. Exactamente. Venga, pues vámonos con Seventeen, a ver qué hace. Seventina. Seventina, cariño, despierta. Déjame cansa. Seventina. Seventina. ¿Qué? Ay, susto, Antonio, ¿qué quieres, pesado? Oye, que he ido a comprarte unas flores, que me he levantado pronto para darte una sorpresa, joder. ¿Qué quiere? Ay, Antonio. Ay, qué gracioso, que me ha traído unas flores. Ay, qué salado. Pero si son de plástico. Pero si son de plástico. ¿Pero tú funcionas? Pero si esto lo has comprado en el chino, si parecen de muerto. ¿Pero esto es lo que tú me quieres? Te digo una cosa, Antonio, a ti se te va a acabar el chollo conmigo, ¿eh? La madre que lo parí me la regala del chino. ¿Cómo está esto?
14 de febrero, Día de los Enamorados. ¿Tú me ves a mí enamorada? Esta sonrisa no es de enamorada. ¿Cómo va a ser de enamorada si me han regalado flores de plástico? ¡Ojo! Que yo a mi Antonio lo quiero mucho, pero chica, vamos a ver, vamos a ver. Una joyita, algo, un relojito, vamos, digo yo, algo para fardar delante de mis amigas, que luego yo voy al café, una con el collar, otra con las perlas. ¿Y yo con esto? Vamos a ver, ¿pero dónde se ha visto? Digo yo, escúchame, ¿qué le costaba ir a por un par de pendientes? Y yo en el día de mañana, si me veo en la necesidad, yo que sé, de lo que sea, los vendo y solucionado, me soluciona la vida. Ay, eso sí que es un regalo. Ay. Escucha, voy a poner las 7, a ver cómo ha amanecido hoy Logroño. Me parece a mí que poco San Valentín, ¿eh? Espera, mírame. ¿Vais a celebrar San Valentín? Uy, sí, a tope. ¿Dónde vais? ¿Vais a comer por ahí, a desayunar por ahí? Pues mira, de momento vamos al hospital. Daos un beso, venga. A la que no se puede con la mascarilla. Ah, vale. Estos están peor que yo y mi Antonio, ¿eh? Prefiero quedarme con las flores. Espérate, espera, que hay más. El Día de los Enamorados. ¿Tú eres fiel? ¿Has sido fiel? He procurado. ¿Procurar? Sí. ¿Alguna vez no? Ok. ¿Feliz San Valentín? Sí. ¿Lo va a celebrar? Es que celebrar. Se acaba de morir el marido. Ay, joder. ¿Usted no lo va a celebrar porque su mujer? Claro, se marchó con uno, estará celebrándole ya con el que se marchó. ¿Celebra San Valentín? No. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Paso de todo. ¿Estás enamorado? Hombre, ¿cómo no vas a estar? Del 1 al 10. Pues un 10. Porque si digo un 5 igual se enfada la mujer. Pues eso es verdad. Vamos, lo escucho yo a mi Antonio. Ay, oye, te digo una cosa, que lo mismo me vengo arriba y me doy un caprichito, ¿eh? ¿No? ¿Por qué no? Antonio, cariño, déjame, escúchame, déjame 100 euritos, que voy a la compra. Déjamelo. Bueno, yo creo que no han tenido suerte buscando enamorados, pero en Logroño y en La Rioja habrá millones de enamorados por ahí, pero no ha habido mucha suerte con los que hemos encontrado esta noche. Así que nada, a las 10 de la noche, tiempo para seguir celebrando San Valentín, cada uno en su casa o como quiera, y nosotros nos despedimos. Gracias a los tres por estar aquí y les dejo ya con Hecho en La Rioja. Adiós, buenas noches.